Dice así la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. La carta de Primera de Pedro se escribió en un tiempo donde los creyentes estaban empezando a ser perseguidos, ¿verdad? Lo estaban pasando mal. Es algo que ya hemos dicho varias veces durante el sermón, durante esta serie. Y como decía alguien, los cristianos afligidos se pueden convertir en cristianos que dudan. La aflicción a veces hace que duden de la sabiduría de Dios. Se preguntan si Dios sabe lo que está haciendo y se quejan por lo que no está haciendo. Dudan del amor de Dios, temen que sea inconstante con ellos, así como ellos lo son con Él. Ponen en duda el poder de Dios, temiendo que sus problemas van más allá de su poder. ¿Sí? Eso es lo que este autor dice que en las aflicciones le ocurre al creyente. Y Pedro quiere que sus hermanos y hermanas dolidos sepan que el sufrimiento no cambia nada de estas cosas. Y eso es lo mismo que vengo yo a exponerles en el día de hoy, que es verdad que sufrimos, es verdad que a veces estamos mal, es verdad que a veces dudamos, pero nada de estas situaciones cambian las verdades de las Escrituras. Nada cambia las promesas del Señor. El Señor nos sigue amando, el Señor sigue estando por nosotros y el Señor está aquí con nosotros. Y nada de lo que nosotros sintamos o no sintamos va a cambiar esas verdades. El texto que tenemos hoy, el versículo 9 y 10, nos enseña que el Señor no nos ha dejado a nuestra merced. El Señor no ha elegido a un pueblo y ya está. No, el Señor ha hecho algo. Hemos sido escogidos por Dios, es algo que ya hemos estudiado, hemos visto, pero también hoy en el texto lo vamos a ver. Y Él nos ha hecho su pueblo santo. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. El Señor no solamente está ahí de manera exterior en el cosmos, ¿verdad? De alguna manera controlando las cosas desde afuera. No, el Señor ha venido aquí. El Señor trata con nosotros personalmente en nuestras vidas. Somos su pueblo santo adquirido para Él. ¿Para qué? Para que le demos a conocer. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, para que demos un buen testimonio a los demás que no le conocen en medio de cualquier situación. Porque es fácil dar testimonio de Dios cuando estamos bien. Es fácil decir, ay, gracias a Dios tengo un plato de comida cuando está el plato de comida, pero y cuando no hay un plato de comida, tenemos que dar testimonio también. El Señor nos ha capacitado, nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra para que seamos capaces de ser agradecidos aún en medio de la dificultad. Esto es lo que Pedro quiere conseguir con los lectores, es lo que yo deseo que el Señor obre en nosotros en esta tarde. Este sermón está un poco conectado con lo que ya habíamos visto en la serie anterior, en el sermón anterior. Estábamos viendo que Cristo es la piedra viva. ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro estaba como que contraponiendo a los incrédulos con los creyentes. Estaba diciendo que aquellos que tienen a Jesús como Salvador, para él Jesús es la piedra viva, la piedra del fundamento, la piedra del ángulo, pero también para aquellos que le rechazan, él es la piedra de tropiezo. O le aceptamos o le rechazamos. Eso es lo que habíamos visto. Y en esta contraposición de así son los creyentes, así son los incrédulos, el apóstol Pedro sigue con esta misma idea. Vimos que los que rechazan a Jesús ya están condenados y por ende no tienen escapatoria. Si siguen rechazando a Jesús, si seguimos desconfiando de la palabra de Dios, ¿qué nos queda? Nos queda nuestra propia justicia y no es suficiente nuestra propia justicia. Tenemos que confiar únicamente en el único Salvador y suficiente Rey que ha entregado su vida para salvarnos. Es esa la justicia que nosotros necesitamos. Es esa la justicia que todos necesitamos para poder ser salvos. Si rechazamos esa verdad, no nos queda de otra que estar delante del Señor y sufrir la condenación por nuestros pecados, por nuestras obras. En los versículos del día de hoy, como les decía, Pedro sigue con este contraste, pero ya no se enfoca tanto en los incrédulos, en los que rechazan, en los que han acarreado para sí, ¿verdad?, condenación, sino que vuelve a dar algunas cualidades de los creyentes. Vimos en el versículo 9 que dice, pero ustedes,
¿Sí? Es así como empieza el texto. Bueno, vamos al versículo 8. Versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. He ahí los que rechazan. Pero ustedes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Si ven, aquí ya cambia la dirección, entonces deja de hablar de aquellos que lo rechazan y empieza a hablar de aquellos que sí le aceptan, de nosotros, ¿verdad? Dice ustedes, se está dirigiendo a sus lectores. Habíamos establecido que los lectores de Pedro, ¿verdad?, son la comunidad de creyentes en el Asia Menor en aquel entonces, aquellos creyentes gentiles que han aceptado a Jesucristo, pero también aquellos creyentes judíos que han aceptado a Jesucristo. O sea que ahí estamos nosotros. Ese ustedes es para nosotros, pero ustedes, pero nosotros. Estos textos, mayormente en el Nuevo Testamento es fácil aplicar la Escritura hacia nuestra vida, porque también habla en un contexto donde hay creyentes, ¿verdad? Donde hay una iglesia. Entonces, nosotros podemos con libertad tomar los textos y aplicarlos a nuestra vida sin mucha dificultad. Entonces, este texto está hablando de nosotros. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el Señor no nos deja a nuestra merced. Hay personas que rechazan a Jesús, pero el Señor no los deja ahí. El Señor les crea una posibilidad de salvación. El Señor los llama, los elige, ¿verdad? El Señor no ha creado el mundo y ahí está, que se salve quien pueda. No, no se puede salvar nadie. No pueden venir a Cristo porque no quieren venir a Cristo. Las mismas personas se impiden a sí mismos a venir a Cristo porque no lo desean. Esto se ejemplifica con el hecho de cuando uno decide estar con una persona, al mismo tiempo decides no estar con los demás, ¿verdad? Yo quiero estar con mi esposa, entonces al mismo tiempo no quiero estar con nadie más. De la misma manera, el hecho de que nosotros no, o de las personas que no han recibido a Cristo, no quieran a Cristo, los incapacita de ir a Él. No quieren, entonces no van. El problema radica en el corazón de las personas. Pero el Señor no nos ha dejado a nuestra merced. El Señor nos llama, nos elige. El Señor adquiere para sí un pueblo de entre todas las naciones. Es algo que vamos a estar viendo más adelante. Por pura gracia, hermanos. Aquí nadie es mejor que nadie. Los elegidos del Señor, aunque la palabra elegidos, ¿verdad?, puede que se nos suba un poquito la autoestima. Sí, somos elegidos por la gracia de Dios, hermanos. Somos elegidos por su voluntad. Somos elegidos porque Él ha decidido amarnos. No porque había algo bueno en nosotros, porque somos más inteligentes, porque nosotros entendimos las Escrituras, ¿verdad? O porque estamos aquí todos los días. No, señores. Hermanos, es porque el Señor nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Es su gracia obrando en nosotros. Al final del versículo 9 vemos de dónde nos sacó el Señor. Al principio vemos cómo lo conecta, pero al final del 9 vemos de dónde Él nos sacó. Vayamos nuevamente al 9 y dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos llamó, nos sacó, nos arrastró de las tinieblas. Ahí es donde estábamos nosotros, hermanos. Nosotros no estábamos en una silla dorada, ¿verdad?, santa, pura. No, estábamos en las tinieblas. Y esto significa que tú y yo, si nosotros hoy confesamos a Cristo, si nosotros hoy somos parte de la familia de Dios, es porque el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado de una vida sin sentido. El Señor nos ha llamado de una vida sin propósito, de una vida que a veces era vacía. No sabíamos qué hacer. Intentábamos de llenar nuestras insatisfacciones con materiales, con cosas, con fiestas. Así es como las personas del mundo están. Quizás algunos sí tienen felicidad porque la existe. Hay personas que están felices, están bien, pero no es la misma felicidad que Dios provee tampoco. No nos llena. Hay muchas personas que tienen dinero y lo tienen todo, pero siguen estando vacíos por dentro. Es de ahí, de esas tinieblas. No nos imaginemos un lugar oscuro, imaginémonos más bien un sitio donde todo es oscuridad, pero porque no podemos ver la gloria de Dios, porque no podemos ver ni valorar lo que el Señor ha hecho. En esas tinieblas estábamos nosotros, en un sitio donde nos revolcábamos en nuestro pecado, donde nos deleitábamos en aquello que va en contra de Dios. En esas tinieblas estábamos nosotros y el Señor nos sacó. En Efesios capítulo 2 lo podemos ver claramente, los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la carne, según la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros en otro tiempo vivían en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Es ahí donde estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso no significa que no éramos capaces de amar o hacer cosas buenas, no. Significa que nos revolcábamos en la maldad, que nos gloriábamos de rechazar a Jesús, que le negábamos con nuestros actos. Nos llevábamos por los deseos de la carne, dice la palabra. Satisfacíamos esos deseos. Pero el Señor, a pesar de que estábamos ahí, nos sacó, nos eligió por amor, porque Él quería para sí un pueblo santo. Somos especiales, hermanos. El Señor nos ha hecho especiales, el Señor nos ha dado un valor incalculable. Y todos nosotros que hoy en día confesamos que el Señor es nuestro Salvador, hemos sido elegidos por Él, hemos sido sacados de las tinieblas y hoy estamos en la luz del Señor. Es Dios el que llama. Nosotros no estábamos buscando al Señor mientras nos satisfacíamos en nuestros deseos de la carne, mientras estábamos envueltos en nuestras maldades, satisfechos con nuestra vida vana. Nosotros no estábamos buscando a Dios. El Señor nos llamó, el Señor nos eligió, el Señor nos sacó, nos abrió los ojos, nos hizo sensibles a nuestra necesidad. Por eso es que empezamos a buscar. Porque si nosotros no queremos buscar a Dios, no lo hacemos. Pero Él es el que pone el deseo en nosotros. Es el que nos cambia el corazón y nos hace sensibles a su llamado. Y luego queremos buscar, luego respondemos a lo que Él ya está haciendo en nosotros. Y es así como el Señor nos ha llamado, nos ha abierto los ojos y nos ha traído aquí. Es el Señor el que nos ha traído aquí a vivir vidas santas, vidas con propósito, vidas que les den a conocer a Él, a los demás. Hay personas que no conocen de Jesús, hay personas que no conocen a Dios como nosotros hoy en día lo conocemos. Personas en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Tenemos la responsabilidad de dar a conocer sus maravillas, de dar a conocer sus virtudes, sus cualidades, su grandeza, su bondad. Es parte del propósito que tenemos como creyentes porque para eso el Señor nos salvó. Eso lo vamos a ver ahora. También vemos en el versículo 10 que antes, naturalmente, no éramos pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, de alguna manera es congruente con lo que estamos viendo. Si estábamos en las tinieblas, no éramos pueblo de Dios, ¿verdad? Si el Señor nos tuvo que llamar, nos tuvo que sacar, nos tuvo que arrastrar de algún sitio a donde Él está, no éramos por naturaleza hijos de Dios, como mucha gente lo entiende, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice bien claro que todo aquel que cree en Jesús es hijo de Dios. Y bueno, creer en Jesús no es igual a creer en Jesús. También hay que ver eso, ¿verdad? Con más profundidad. Pero no todos son hijos de Dios. Por naturaleza todos somos hijos de ira. Y eso suena feo porque yo no era tan malo cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Es lo que normalmente pensamos. Yo no llegué a matar a nadie, yo no odiaba a todo el mundo. Es más, yo cuidaba algunas veces a ciertas personas. Yo amaba a mis padres, ¿verdad? Solemos pensar así, es verdad. Porque no es a eso lo que se refiere. Lo que se refiere es que no amábamos a Dios para nada. Y si no amamos a Dios, si no le agradecemos, si no estamos agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús, le odiamos. ¿Se acuerdan en el sermón pasado? O le rechazamos o le aceptamos. No hay intermedios. No, bueno, hoy sí, mañana no. Bueno, 10%, 90% no. O le rechazamos o le aceptamos. Hay dos caminos y nosotros debemos de tomar la decisión. Todo el mundo debe de tomar esa decisión. ¿Le rechazas o le aceptas? Solamente hay esos dos caminos. Y por su gracia el Señor nos ha llamado, ¿verdad? El Señor nos ha traído aquí por su bondad. El Señor nos ha sacado de esas tinieblas y nos ha mostrado misericordia. ¿Cómo el Señor nos ha mostrado misericordia? Haciéndonos parte de su pueblo. Dice en el versículo 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia.
Esta es nuestra nueva identidad. Tenemos una relación con Dios. Estos no son términos o temas así un poco abstractos, ¿verdad? Ay, si el hermano Junior está ahí hablando de... No, hermano, es una relación. Como dos personas. Dios es una persona. Nos podemos relacionar con Él, hablar con Él, pedirle ayuda, escucharlo por medio de su palabra. Así como nos podemos relacionar con cualquier otra persona. Y lo mejor es que Dios no nos va a defraudar. Dios no va a ser sincero. Dios va a procurar siempre lo mejor para nosotros. Dios no es como los demás. Dios es fiel a su palabra. Dios cumple sus problemas. Y Dios está por nosotros, no en contra nuestra. Esa relación que nosotros tenemos hoy con Él es por gracia, pero nos la ha dado Él como un privilegio. Antes no la teníamos. No todo ser humano tiene esa relación con Dios. Hay un momento donde el Señor, al nosotros aceptarle a Él, entramos en esta relación, pero nosotros no tenemos esta relación por naturaleza. Es un momento específico donde esta relación se da y es un privilegio. Es un privilegio enorme que a veces no valoramos. No somos solamente su creación. Y ya es grande ser creación de Dios, que el Señor en su mente perfecta, en su sabiduría infinita, haya pensado crearnos a nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos. El Señor nos pensó y nos creó. Ya eso es valioso. Pero no nos quedamos ahí. El Señor también nos ha hecho sus hijos. Somos su pueblo. Somos su especial tesoro. Somos parte de su familia. Y esto nos da cada vez más valor a nosotros. Y nosotros tenemos que sacar cada vez más valor de esas verdades. No dejemos que el mundo nos humille. No dejemos que el mundo nos quite nuestro valor. ¿Por quién es el más bonito? ¿Quién no? ¿Qué ropa estoy usando? ¿Yo estoy a la moda? Nada de eso nos da identidad. Nada de eso nos da felicidad. Nuestra identidad está basada en el Señor, hermano. Es Él el que produce en nosotros ese gozo, ese sentido de pertenencia, ese privilegio de poder ser parte de algo mayor. No andemos buscando esas cosas en el mundo. El Señor nos ha creado con un propósito y el Señor nos ha llamado para ser su familia, santos, para que demos a conocer sus virtudes. Y Pedro aquí, en el versículo 10, está afirmando que somos pueblo de Dios. Es una afirmación, no una suposición de él, que en su mente quizás puede que sea así. No, hermanos, está afirmando. Si usted hoy en día cree en Jesús, si usted hoy en día se ha arrepentido de sus pecados, somos parte del pueblo de Dios. Y esto tiene que traer consuelo a nuestras vidas. Cuando estés cansado, dolido, solo, cuando no tengas fuerzas, no tengas ánimo, ¿con qué te estás consolando? Bueno, el fin de semana tengo libre del trabajo. Bueno, no, este mes me voy de vacaciones. Y así, no. Consolémonos con las verdades de las Escrituras. Somos parte del pueblo de Dios. Somos su especial tesoro. Somos tan valiosos para Dios que entregó a su Hijo a la cruz. Yo no sé si ustedes conocen ese sentir de tener a alguien muy valioso en su vida. Pero imagínense cuán valiosos somos nosotros para el Señor, que ha entregado a su propio Hijo. Se ha dado a sí mismo para salvarnos, para librarnos de la culpa, siendo santo, siendo justo. El Señor procuró salvarnos por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, si estás cansado, estás dolido, te sientes solo, estás afligido, no tienes fuerza, recuerda esta verdad. Eres parte del pueblo de Dios. El Señor te ha hecho su familia. Somos hermanos de Cristo. Esto debe de darnos identidad, fuerza, cuando nos humillen, cuando nos traten mal. Nada, hermanos. Somos hijos de Dios. Parte de la familia de Dios. Dios entregó su vida en la cruz, en Jesús, por nosotros. Nada de lo que diga el mundo concerniente a nuestra identidad es verdad y nada puede cambiar eso. Nuestros sentimientos no determinan la veracidad de las palabras de las Escrituras. Las promesas de Dios son infalibles, hermanos. El Señor nos ha dado valor, amén. Ese es el valor que tenemos. No lo que pensamos a veces tener, deseamos a veces quizás, no. Lo que dice su palabra es ley, hermanos. Es una verdad irrefutable que somos parte del pueblo de Dios y esto lo enseñan las Escrituras claramente, en muchos versículos. Pero hay un problema. Hay quizás una cuestión que es bueno aclarar ahora.
Porque si leemos el Antiguo Testamento vemos que la nación de Israel es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay dos pueblos? ¿O solo hay uno? ¿Somos menos que la nación de Israel? ¿Somos más que la nación de Israel? ¿Tiene el Señor dos planes diferentes para estos dos pueblos? ¿O desde la eternidad pasada el Señor ha planeado formar un pueblo de toda lengua y nación que le adore, que sea santo, que proclamen sus virtudes? ¿Qué es lo que enseñan las Escrituras? Hay algunos que dicen que son dos pueblos, hay algunos que dicen que es uno, que ha reemplazado. Entonces, el fin de hoy, el fin del propósito de mi segundo punto es presentarles que el Señor solo tiene un pueblo. Que todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor es parte de ese pueblo, independientemente de qué nación sea o no, judíos, gentiles, no judíos, esclavos. Somos parte del único pueblo de Dios que ha sido llamado de la oscuridad a la luz para anunciar su virtud. Una de las razones que tenemos para afirmar esta verdad es que el apóstol Pedro, en la carta de Primera de Pedro y en otras cartas, y en la segunda carta también, usa versículos, usa títulos, usa enseñanzas del Antiguo Testamento que eran para el pueblo de Israel y las aplica a la iglesia del día de hoy, bueno, a sus lectores contemporáneos, ¿verdad? Así por ende a nosotros. Constantemente él usa versículos del Antiguo Testamento y los aplica a los creyentes. Esta es una de las razones, títulos que Dios le había dado a Israel, que en algunas ocasiones esos títulos se le dan a Cristo. Bueno, el Nuevo Testamento también le aplica estos títulos a la iglesia, al cuerpo de creyentes. Esa es una de las razones por la cual afirmamos que somos el mismo pueblo. Ejemplo, si Israel era una nación santa, nosotros somos nación santa, bueno, no hay dos naciones santas. La Biblia nunca dice las naciones santas o los pueblos de Dios, dice el pueblo de Dios, la nación santa. Pero en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento lo aplica a la iglesia. El apóstol Pedro no es la primera vez que usa versículos del Antiguo Testamento para aplicarlo a los creyentes del Nuevo Testamento. Ya lo vimos la vez pasada, lo vimos en el primer sermón. Es algo que el apóstol Pedro con frecuencia hace. Y uno de los pasajes que Pedro tiene en mente es el de Éxodo 19. Éxodo 19, los versículos 5 y 6 dice así: Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Esto se lo dice Dios a Moisés, para que se lo diga a Israel. ¿Pero notaron ahí las similitudes? También hay un versículo en Isaías 43, versículo 21, y dice: El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Ya que no es la primera vez que Pedro usa versículos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para aplicarlos a nosotros, es algo que vamos a seguir viendo, pero es algo que nos debe de llevar a pensar por qué lo hace. ¿Estará Pedro hablándole a judíos creyentes? Y esa pregunta ya la aclaramos al principio. Pedro le está escribiendo a gentiles, a personas de todas las naciones, incluyendo también a los judíos. En Asia Menor, ¿verdad?, en todas estas ciudades que salen en el versículo 1. En el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Ahí están, en toda esta zona habían creyentes regados, judíos, gentiles. ¿Por qué podemos también saber que esas gentiles? Bueno, dice que los sacó de las tinieblas a la luz. Y en el contexto hebreo, los hebreos eran por naturaleza descendientes de Abraham, ¿no? Entonces siempre han sido un pueblo santo, nunca estuvieron en tinieblas. Esa es una de las razones también porque sabemos que Pedro le escribió a gentiles, pero también incluyendo a los judíos, porque se habla muchas veces de su vana manera de vivir, ¿verdad?, de donde el Señor los sacó, y eso es un lenguaje que se usa siempre para los gentiles. Y es verdad que en un momento de la historia de la iglesia vemos que este concepto no estaba tan claro. Y me refiero a Hechos. En Hechos capítulo 15 hay un momento donde se debate si los creyentes, los gentiles, tienen que guardar las leyes o no.
y establecen algunas leyes que sí, algunas que no. Eso no estaba muy claro en ese momento. Pero después, hermanos, pueden estudiar la historia de la iglesia y hasta 1900 y algo estaba bien claro que el Señor tiene solo un pueblo compuesto por todas las naciones. Entonces esta enseñanza de dos pueblos es relativamente nueva, pero tiene su fundamento bíblico, ¿verdad? Hay textos que quizás nos puedan llevar a pensar esto, pero también hay otra opción, y es esta, que el Señor solo tiene un pueblo, desde el principio hasta el fin, compuesto por todas las naciones, todas las lenguas, para dar a conocer su majestad. Así que también vemos, ¿verdad? Después de que esto ocurre en Hechos, en las cartas del Nuevo Testamento, vemos unanimidad en esta enseñanza. No vemos que uno enseña esto, uno enseña lo otro, no. Varios autores enseñan que somos un pueblo. Lo vemos claramente. Ellos enseñaban lo mismo porque ahora en el nuevo pacto, por medio de Jesucristo, hemos venido a ser parte del pueblo de Dios, por medio de la fe en Jesús. Esa es la entrada. En su momento la entrada era haber nacido en la tribu de los judíos, ¿verdad? En esa raza, circuncidado al 8º día. Era así. Entonces, si querías ser parte del pueblo de Dios, tenías que hacerte judío. Hoy no. Hoy, ¿cómo nos hacemos parte del pueblo de Dios? ¿Cómo somos parte de la familia de Dios, de ese pueblo electo que el Señor ha bendecido, ha venido a salvar, a rescatar? Creyendo en Jesús. Esa es la entrada. Entonces, hoy en día, todo aquel que cree en Jesucristo es parte del pueblo de Dios. De eso ahora las Escrituras son bien claras. Y esto es maravilloso, porque es un privilegio nuevamente que el Señor en Cristo haya abierto sus brazos para recibir a todo aquel que venga. Todo el que se acerque en arrepentimiento y fe, el Señor lo recibe. Dios no rechaza a nadie. No, porque el Señor ha elegido a algunos, entonces si yo quiero y no me ha elegido, no voy a entrar. No, si tú quieres, ven. Si sientes el deseo, ven, que el Señor te va a recibir. No pensemos tanto en que el Señor me eligió, predestinó y estas cosas. No, somos responsables. Si tú sientes el llamado de Dios, ven al Señor y recíbelo por medio de la fe en Él, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. El Señor está con los brazos abiertos y espera recibirnos a todos, pero tenemos que acudir a Él. Es así como Él ha establecido que seamos salvos, por medio de la fe en Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación es para todos. Independientemente de que seamos creyentes o no, esta es una verdad que tenemos que recordárnosla. Tenemos que constantemente recordárnosla en nuestras mentes. Es una verdad que nos alienta, es una verdad que nos recuerda que no estamos aquí y no somos salvos por nuestras buenas obras. El Señor no nos ama por nuestra devoción, por nuestro sacrificio, por nuestro diezmo, nuestras ofrendas, no. El Señor nos ama porque entregó a Jesucristo. El Señor nos ama porque nos ha elegido para amarnos. Y por ese amor entregó a Jesucristo en la cruz. Muchos también a veces dicen, no, el Señor me ama porque entregó a Jesús. No, el Señor ya nos amaba y la razón que entregó a Jesús es por amor. Nada de lo que podamos hacer hoy en día va a llevar a Dios a que nos ame o a que nos odie. Porque Él ya nos amó antes de la fundación del mundo. Antes de que ustedes hubiesen hecho cualquier cosa, el Señor ya nos amaba. ¡Qué magnífico! Nosotros a veces tratamos con nuestros hijos y se nos hace difícil porque lo valoramos así. Hace esto, estoy bien, hace aquello, no, me agrada, no me agrada. Dejamos que nuestro amor por nuestros hijos a veces vaya moldeándose por sus acciones. Dios no es así. Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Y el Señor nos sigue amando y no hay nada que nos pueda separar de su amor. Nada. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a dar a su Hijo en la cruz por nosotros. Y eso es un sacrificio que ninguno de nosotros hubiese podido dar. Entonces, ¿por qué tenemos que recordárnoslo constantemente? Para no caer en el legalismo, para no caer en que nosotros venimos a la iglesia, leo mi Biblia todos los días y por eso es que el Señor me ama y por eso es que el Señor me salvó. No, hermanos, estamos aquí por pura gracia, no por nuestra devoción. Si estamos aquí, sí, somos responsables. A veces nos duele, a veces nos quejamos, nos levantamos cansados. Sí, es verdad, es nuestra responsabilidad, pero es la gracia de Dios que nos tiene aquí. No se sientan orgullosos de sus obras. Delante del Señor Santo, nuestras obras son trapos sucios, hermanos. Trapos sucios que el Señor los valora, ¿verdad? Como cuando nuestros hijos nos hacen ahí un dibujo ahí mal hecho y nosotros, wow, ¿verdad? Lo vemos ahí con
y le decimos, wow, qué bien hecho, y en verdad no sabemos ni qué fue lo que pintaron, ¿verdad? Pero así es como el Señor ve nuestras buenas obras. Así. Aunque no esté bien hecha, pero la valora porque somos sus hijos. Ha decidido amarnos, entregar a Jesucristo en nuestro nombre para salvarnos. Si somos creyentes necesitamos recordarnos esta verdad para no caer en el legalismo. Pero si no somos creyentes también necesitamos esta verdad. El único camino de salvación es Jesucristo. Lo único que Dios ha establecido en este mundo para ser salvos es la cruz, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Solamente por ahí es que vamos a recibir perdón. Solamente por ese medio es que podemos recibir la salvación que necesitan nuestras almas. Y es eso el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Es ese el mensaje central que la Biblia dice que tenemos que ir y predicar. El Evangelio. Esas son las virtudes o parte de las virtudes que tenemos que anunciar. El Señor en la cruz entregó su vida para salvar a los pecadores. Y si le aceptamos con fe y en arrepentimiento, somos salvos, estamos perdonados. Ese es el mensaje de salvación que necesitan las personas. Y ese es ahí donde está nuestra responsabilidad. Así que, sea que eres creyente o no, necesitamos el Evangelio. Necesitamos recordarnos estas verdades. Les había dicho que no solamente Pedro enseña que somos un pueblo. Las Escrituras enseñan, el Nuevo Testamento especialmente enseña que somos un pueblo, y le he traído algunos versículos de Pablo, algunos versículos también del apóstol Juan, que enseñan lo mismo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, dice así la palabra de Dios: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Quiénes eran los descendientes de Abraham? Los judíos, ¿verdad? Los hebreos. Bueno, ahorita Pablo nos está diciendo que si creemos en Jesús, todos somos descendientes de Abraham. ¿Y quiénes eran los herederos de la promesa? También el pueblo hebreo. Ahora todos somos herederos de la promesa, conforme a lo que está enseñando ahí. Las Escrituras son para todos nosotros, hermanos. No intentamos como que de esta página es para mí, esta página es para Israel, esta página es mía, esta página es para el hermano, esta página... No, las Escrituras en su totalidad, el Señor nos las ha entregado hoy en día para que nosotros las apliquemos a nuestra vida, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Claro que a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, a veces hay que buscar una aplicación, ¿verdad?, que sea adecuada. No vayamos ahora a estar sacrificando chivos por ahí. No es eso lo que les estoy diciendo, pero de alguna manera todo lo que el Señor ha dejado y ha revelado aún para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se aplica para nuestras vidas, porque ese es el plan del Señor. El plan del Señor ha sido salvar a un pueblo de toda lengua y toda nación, para que sea santo y para que le adore. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros y por medio de nosotros si cumplimos, ¿verdad?, con este llamado de evangelizar. Romanos capítulo 9. Otro texto, otra carta de Pablo enseña lo mismo. Versículo 25 dice: como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Ya lo que no eran amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y aquí, especialmente en esta parte, el apóstol Pablo usa el mismo versículo que usa Pedro del Antiguo Testamento. Aquellos que no eran pueblo ahora son mi pueblo. Es la misma verdad. Están aplicando el mismo título, el mismo versículo que era para el pueblo de Israel en un momento dado. Se lo están aplicando a la iglesia. Están haciendo lo mismo. No hay una contradicción. En Efesios capítulo 2, versículo 11 vemos lo mismo también. Dice, y este texto es muy claro y un poco extenso, así que les pido que presten atención. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí estábamos. Pero ahora, en Cristo, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, concluyendo, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Ahí está. Está claro. Antes éramos, antes no éramos, ahora sí. Antes éramos extraños, ahora el Señor nos ha acercado. Antes no estábamos en la ciudadanía, ahora somos conciudadanos. Somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. No dudemos de esa verdad. No hay creyentes más que otros. En la iglesia a veces se pone por encima a algunos creyentes. Por ejemplo, al pueblo de Israel. Son nuestros hermanos si aceptan a Jesucristo. Nadie está por encima de nadie, ni nosotros estamos por encima de ellos. Tampoco Dios nos libre de creernos orgullosos, ¿verdad? Y de querer por encima de nosotros porque estamos en el nuevo pacto. Nada de eso. Y nosotros para nada queremos enseñar que la iglesia como que ha venido a sustituir al pueblo de Dios. No es que como que el Señor borró a Israel, lo desechó por completo y ahora está la iglesia. No, no es lo que quiero enseñar, no es lo que las Escrituras nos enseñan. Lo que sí queremos enseñar es que Dios en su eterno plan y redención, Él ya había establecido que iba a bendecir a todas las naciones. Y lo vemos en la promesa de Abraham. ¿Ustedes conocen la promesa que Dios le dio a Abraham de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Eso está en el Antiguo Testamento. Es una verdad que abarca verdaderamente todas las Escrituras. Si el pueblo de Israel acepta el Mesías, si el pueblo de Israel acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, son parte del pueblo de Dios. Si todas las demás naciones, las tribus, todos aquellos que quizás hoy en día no aceptan a Jesús, si todos ellos o algunos de ellos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, son parte del pueblo de Dios, del mismo pueblo de Dios. No vamos a estar en el cielo de alguna manera como, estos son los privilegiados. Ellos van más cerca del Señor. No. Todos somos iguales. Todos somos coherederos con Cristo, por gracia, en Cristo, porque Él consiguió lo que ni Israel ni nadie antes había logrado. Las demás naciones, como lo decían, si aceptan a Jesús, vienen a ser pueblo de Dios. La iglesia, hermanos, la iglesia, nosotros, los creyentes genuinos, los creyentes verdaderos, no solamente de ahora, sino de toda la historia, todo aquel que ha confesado a Cristo es parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios. Nosotros venimos a ser la culminación del pueblo de Israel. El Señor tenía un plan que estaba obrando, que empezó con Adán, siguió con Abraham, ¿verdad? Siguió con Moisés. Es el mismo plan. Tiene diversas etapas, pero es lo mismo. El Señor está obrando con un pueblo que en algún momento habían más judíos que gentiles. Sí. Después que vino Cristo, ¿había mucho rechazo por parte de los judíos? Sí, pero también los primeros creyentes eran judíos, hermanos. Tampoco no nos pongamos ahora en contra de los judíos, ¿no? Todo aquel que cree en Cristo es nuestro hermano y es parte de la familia de Dios. Y es un privilegio hoy en día poder decir que somos parte del mismo pueblo. Pero, somos un pueblo. ¿Y qué con eso? Bueno, si somos un pueblo, tenemos las mismas características, tenemos las mismas responsabilidades que el pueblo de Israel. Si estamos en una bendición, por llamarlo así, tenemos las mismas responsabilidades. Vamos a ver las características que el apóstol Pedro da en el versículo 9. ¿Sí? Me acompañan a leer el versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Esas son nuestras cualidades. Esas son nuestras características. Y me tomé la libertad de tomar una lista, ¿verdad?, de estas cualidades con algunos comentarios de algunos comentaristas. Así que esto no es mío, lo voy a leer y escuchen. En linaje escogido, Dios no solo amó al mundo, Dios ama al mundo, pero Dios no solamente amó al mundo, sino que los amó a ustedes en particular.
tanto que los buscó y los atrajo a la fe. Él los quería de esa manera. Somos un linaje escogido. El Señor nos ha escogido de manera particular porque nos ama de manera especial. Dios ama al mundo entero. Nosotros somos llamados a amar a todos, pero yo como hombre tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, aunque podemos amar a muchos y debemos llamarlos a todos, tenemos que amar a ciertas personas como que por encima de otros, ¿verdad? De la misma manera, Dios ama a todos, pero ama más a su Hijo. Ama más a su iglesia, a su pueblo que Él ha llamado, que Él ha elegido, que Él ha arrastrado a vivir para Él. Ese amor es invaluable. Y nosotros somos receptores de ese amor por pura gracia. Real sacerdocio, dice la palabra de Dios. No solo uno ni lo otro, sino los dos. Nosotros hemos sido tanto adoptados en la familia real como ungidos con el sacerdocio santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que seamos real sacerdocio? Bueno, quiere decir que nosotros tenemos pleno y libre acceso a comunicarnos con Dios. No necesitamos otro mediador que no sea Cristo para hablar con Dios. No, que yo tengo que ir al cura porque él me va a conectar. No, porque tengo que ir donde el pastor o donde el anciano para que él pueda hablar. No, Jesucristo es nuestro mediador. Podemos acceder a él. Claro que si hay algún problema, ¿verdad? Podemos buscarnos, llamarnos, también acudir al liderazgo, ¿por qué no? Pero somos sacerdotes. Tenemos acceso libre al Padre en cualquier momento, en nuestras oraciones privadas. El Señor nos escucha. Por medio de su palabra escuchamos su voz. Ya no necesitamos más mediador. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero como sacerdotes también estamos capacitados para su servicio. No es solo recibir, hermanos, también tenemos que dar. El Señor nos ha ungido, podemos acceder a Él, pero también hemos sido apartados para su servicio, y eso lo vemos en Nación Santa. Somos una nación santa como iglesia, como pueblo. El Señor nos ha apartado para sí. El Señor nos ha apartado del mundo para que le sirvamos a Él. Ahí está nuevamente el propósito. ¿Por qué estamos aquí? Para servirle a Dios. Hermano, pero no quiero. Es lo que necesitas. Es para lo cual el Señor te llamó, te salvó. Pero ¿cómo se ve eso en mi vida? Bueno, de manera diferente. No todos somos llamados a ir a las misiones. Algunos somos llamados a estar en casa, algunos a trabajar, algunos a estudiar medicina. Yo no sé el llamado particular de Dios para todos ustedes, pero todos somos llamados a servir a Dios en nuestra área. Es por eso que el Señor nos ha apartado, nos ha santificado y nos ha capacitado con todo para que podamos servirle. Por último, dice este autor, pueblo adquirido por Dios. Hay una gran satisfacción al darse cuenta de que están relacionados con Dios, que tienen un lugar, un hogar espiritual, relaciones de obligaciones mutuas. Nosotros somos posesiones de Dios, no como esclavos, como cosas así poseídas, sino como hijos por quienes Él acepta una gran e interminable obligación. Hermanos, somos su pueblo amado, su pueblo electo. Somos parte de su familia. Esto debe de motivarnos a entregar nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios y a nuestros hermanos. Debería de ser suficiente. Somos valiosos para Jesús. El Señor ha entregado su vida santa, sin mancha, sin necesidad, porque Él no había pecado. Le entregó por ti y por mí. Nosotros estamos aquí porque el Señor lo dio todo. ¿Cuánto le estamos dando nosotros al Señor? De nuestras vidas, en todas las áreas. No piensen solo en tiempo, en dinero, en todas las áreas. ¿Cuánto nos estamos entregando al Señor? Por gratitud, respondiendo a lo que Él ya ha hecho por nosotros. No nos sentemos en nuestra comodidad. Por último, ¿verdad? Hemos visto que el Señor nos ha sacado de las tinieblas, ahora somos su pueblo, pero como les decía, tenemos las mismas responsabilidades. Y esto es lo mismo que el apóstol Pedro quiere recordarles al pueblo, quiere recordarle a sus lectores iniciales. Leamos el final del versículo 9 y dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito de nuestra elección, de nuestro llamado. Ahí está el propósito de por qué hoy en día somos pueblo de Dios. Ahí está el propósito de por qué nosotros estamos aquí, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros no estamos aquí para cumplir todos nuestros sueños. No estamos aquí para satisfacer todos nuestros deseos, que podemos
en medio de cumplir algunos, ¿verdad? Nadie está diciendo que no, que nos pongamos metas, no es lo que quiero decir, pero nuestro principal propósito en esta vida es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz. Mi hermano, mi hermana que estás aquí sentado, ¿es esto el propósito de tu vida? O sea, ¿cuándo fue la última vez que pensaste esto? Estabas sentado planificando que mis metas, esto, que está bien, pero estaba ahí entre esos propósitos, este propósito de anunciar las virtudes de Dios, o ni siquiera lo habías apuntado hoy. El año que viene hago esto, el año que viene hago aquello, implanto aquí, implanto allá, y el propósito por el cual has sido salvado y estás aquí, ¿estaba ahí apuntado o no? El Señor nos ha llamado con un propósito, nos ha santificado, nos ha apartado. Si ese propósito no es parte de nuestros propósitos personales, estamos fallando, estamos mal funcionando. Y eso lo deben de experimentar ustedes. Quizás ya han estado en un momento donde han estado viviendo el propósito del Señor en sus vidas y quizás ahora no. Se nota la diferencia. No estoy diciendo que lo único que pensemos es Dios y solo iglesia, Biblia y nada más, ¿verdad? No es eso. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios, dice la palabra. Todo lo que hagamos, nuestro trabajo, estudio, familia, todo, tiene que estar enfocado en servir el propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces lo estás cumpliendo porque si somos parte del pueblo, ¿verdad? Que creo que he sido claro con los textos y la Biblia dice que somos partes del mismo pueblo. Si somos partes del mismo pueblo, tenemos el mismo llamado. El llamado de Israel en el Antiguo Testamento, dar a conocer las virtudes de aquel que lo llamó, de Egipto, ¿verdad? Con las grandes señales. Bueno, ahora nosotros tenemos que anunciar a las naciones las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo estamos cumpliendo con este propósito? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, hermanos. Quizás por eso es que últimamente no te sientes bien, te sientes quizás vacío o no tienes ánimo. Muchas veces, hermanos, estamos persiguiendo cosas que no nos hacen feliz, que quizás en el momento nos da satisfacción, pero a la larga nos hace más infelices. Si el Señor nos ha creado para vivir para Él, vivir para nosotros no nos va a traer felicidad. Aunque nos vayamos de vacaciones, nos compremos un carro y todo lo demás. No estoy diciendo que eso es malo. Vivir para Dios, cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a vivir, es lo que necesitamos hacer como hijos. El Señor nos eligió de las tinieblas y entregó a su Hijo para que nosotros viviéramos para anunciar su evangelio. ¿Ven el costo de este mensaje? El costo del llamado. No es cualquier cosa. No es como que, ay, hijos, por favor, si ustedes quieren, podrían, por favor, cuando tengan tiempo, hacer algo por mí. No. La razón por la que los he salvado es para que anuncien las virtudes de aquel que los salvó. Ahí está, su mandato, es una exhortación de Dios, lo que está aquí en las Escrituras. Una exhortación para todos nosotros, para mí también. ¿Estamos viviendo con este propósito? ¿Por qué vamos al trabajo? ¿Solo para ganar dinero? ¿O también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? ¿Por qué no vamos a los encuentros, a las fiestas de cumpleaños? ¿Por qué no vamos a una cena en el trabajo? ¿Para pasar un buen tiempo? Bien, pero también para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Porque ese es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Es solamente así que vamos a estar satisfechos. Si nosotros no cumplimos con el propósito que el Señor nos ha llamado a cumplir, no vamos a estar bien, hermanos. Podemos estar buscando lo que ustedes quieran. Dinero, fama, lo que ustedes quieran. Nunca vamos a llenar el vacío que está dentro de nosotros. Solamente lo vamos a llenar buscando al Señor y cumpliendo con aquello que Él nos ha llamado. El pueblo de Israel falló en ese aspecto. No fallemos nosotros también. Estamos aquí por gracia, pero tenemos el llamado a obedecer por gratitud. ¿Estás proclamando su grandeza, su bondad, hermanos? Tengo una cita para ustedes. El propósito del pueblo de Dios es ser testigos de la grandeza del único y verdadero Dios, Creador y Salvador. Han sido escogidos y equipados para vivir y hablar del Evangelio. Ahí está. No, hermano, me siento incapaz. El Señor te ha dado todo lo que necesitas. Pídele en oración. Dile que te dé fuerza, que te dé valor, que te dé las palabras. Quizás a veces no
ponemos un poco torpe, es verdad, me ha pasado, que después tengo que pedirle perdón al Señor. Pero pidámosle que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Es nuestro llamado. En medio de las circunstancias difíciles, tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llama.